Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, siguiendo con el tema de los encendidos, ya habíamos visto nosotros lo que era el encendido con corriente continua o el CDI de corriente continua. Ahora vamos a ver el CDI de corriente alterna o el CDI alimentado por una corriente alterna. Yo acá ya tengo hecho el esquema, el diagrama, donde nosotros vamos a tener como componente principal nuestro CDI. Fíjense que ya no tiene 4 conexiones, sino es un CDI que puede tener 5 o 6 conexiones. El principio de funcionamiento básicamente es el mismo. Vamos a ver cómo funciona. Si ustedes ahora, a medida que lo vaya desarrollando yo, vamos a ver las principales diferencias que hay entre un encendido y el otro encendido. Bueno, como les decía, vamos a ver las partes componentes. La ficha de la llave de contacto es fundamental para encender y apagar el vehículo. Nuestro CDI fundamental porque es el que, como les decía, es el que recibe la información de quién, del captor, y se le entrega a la bobina de alta para que esto pueda seguir funcionando. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver el principio de funcionamiento de este CDI. Fíjense que yo acá en la llave de contacto no he puesto, tomen la atención que yo no he puesto la batería, que en el otro caso era la alimentación de mi CDI. Y yo les había dicho a ustedes que fundamentalmente para que esto funcione necesito alimentarlo. Pero fíjense que yo no tengo una batería, no tengo nada con qué alimentarlo en teoría. Fíjense que yo tengo la ficha de la llave de contacto. De este lado, ¿qué es lo que yo tenía? El cable rojo y el cable negro. El cable rojo y el cable negro, disculpen chicos. Cable rojo y cable negro. Del otro lado, ahora vamos a ver por qué tienen las 4 conexiones. Voy a tener, ¿qué es lo que tenía? El cable verde y mi cable negro con blanco. ¿Se acuerdan? Negro con blanco, que ya aparece en la conexión de nuestro CDI. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Yo coloco la llave, quiero encender la moto, coloco la llave y giro la llave. Al girar la llave, ¿qué es lo que pasaba? Cuando no estaba la llave colocada, ¿qué es lo que pasaba? Había una continuidad entre negro con blanco y verde. Cuando yo giraba la llave, ¿qué pasaba? Esa continuidad entre negro con blanco y verde desaparecía y aparecía en el rojo y en el negro. Recuerden eso porque ya vamos a ver por qué o qué función tiene eso. Yo le daba contacto a la moto para arrancarla, pero yo no tengo ninguna alimentación. Fíjense, ¿cómo se va a alimentar este CDI? Las dos cosas principales que tiene que tener va a ser un positivo y un negativo. Yo acá tengo mi negativo. Puede tener el CDI, en este caso, este tipo de CDI, puede tener una masa o puede tener 2 cables de masa. Puede tener un cable verde o puede tener 2. En este caso, yo se lo dibujo con 2 cables verdes. Yo ya tengo la masa. Ahora yo necesito la alimentación, necesito el positivo para que esto comience a funcionar. Bueno, yo ya puse el contacto y quiero que la moto arranque. Pero no tengo, hasta ahora tengo únicamente la masa. Yo presiono el pulsador de arranque. Al presionar el pulsador de arranque, ¿qué es lo que empezaba a funcionar? Empezaba a funcionar o se empezaba a mover nuestro plato magnético. Dentro de lo que es las bobinas, nosotros vamos a tener en el CDI de corriente alterna, vamos a tener una bobina muy especial. Una bobina que, fíjense, todas las bobinitas o todos los bobinados son de color amarillo, que están desnudas, o sea, al aire libre. Y tengo esta que ya se las marqué con blanco, que es una bobina especial. Fíjense, más grande que esta, más grande que las otras. Es una bobinita especial. Esa bobina se conoce como bobina de carga del CDI. Le voy a poner acá el nombre, bobina de carga de CDI. Bobina carga. Esa es la bobina de carga del CDI. Yo tenía el plato magnético. ¿Qué pasaba si yo tenía un imán permanente, tenía una bobina y tenía un hierro? Cuando esto comienza a moverse, el plato magnético, sobre esa bobina de carga del CDI se induce una corriente. ¿Una corriente de qué tipo? Una corriente del tipo alterno. Vamos a ver que es una corriente del tipo alterno que va a ser superior a los 50 voltios. Va a ser superior a los 50 voltios. Superior a los 50 voltios. El cable que, fíjense, de la bobina de carga del CDI
va directamente hacia el CDI, que va a ser siempre un cable negro con rojo, un cable negro con una liñita roja. Esto, al ser la bobina de carga del CDI, acá me entrega un positivo. Va a ser el positivo. Si bien es una corriente alterna, el ciclo positivo va a ser el que me le va a dar alimentación a mi CDI. Entonces, yo al tener contacto, al comenzar a girar el plato magnético, la bobina de carga del CDI automáticamente le entrega carga, le entrega energía al CDI. Al entregarle energía, ya está en condiciones de funcionamiento, ya está listo para funcionar. Esto apenas comienza a girar, ya genera su propia tensión o su propia corriente, ya genera su propia corriente para alimentar el CDI. El cable va a ser siempre un cable negro con rojo. ¿Qué otra cosa? Entonces ya tenemos nuestro negativo, lo tenemos. Al comenzar a girar el plato magnético, ya tengo alimentada, con negativo y positivo, yo ya tengo alimentada lo que es o alimentado mi CDI. Como esto, el reluctor, el plato magnético sigue girando, el reluctor, ¿qué pasaba con el reluctor cuando se enfrentaba al captor? El reluctor, al enfrentarse al captor, generaba un voltaje, una tensión de tipo alterno, que iba de cuánto, del orden del 0,5 a los 3,5 voltios. El cable va a ser igual que el otro encendido, puede ser azul con blanco o azul con amarillo. Fíjense a dónde va a parar, va directamente hacia el CDI, a uno de los pines del CDI. Así como está dibujado acá, es como está conectado en la moto, chicos. El CDI, ¿qué es lo que hacía? Al igual que el otro, lo recibía, lo elevaba y se lo entregaba ¿a quién? A la bobina. ¿Por intermedio de qué? De un cable negro con amarillo, igual que el otro encendido. Se lo entregaba a la bobina. A la bobina ya habíamos visto el funcionamiento del bobinado. La bobina lo recibía, el bobinado primario, se lo entregaba o se lo inducía por inducción magnética a lo que es el bobinado secundario. El bobinado secundario lo elevaba y al elevarlo por arriba de los 10.000 voltios se producía el salto de chispa en la bujía. Cada vez que el reluctor se enfrentaba al captor, se generaba eso. Se producía un aumento de voltaje, se lo entregaba directamente a la bobina de alta, y la bobina de alta se lo entregaba a la bujía para que se genere la chispa. Mientras esto se mantenga en funcionamiento, mientras la bobina de carga esté recibiendo voltaje o esté girando el plato magnético, que es una serie de imanes, esto va a seguir funcionando. Fíjense que yo no dependo de una batería. Yo puedo tener la batería o no tenerla, puedo tener un regulador de voltaje o no tenerlo. Este sistema es independiente de lo que sea batería y regulador. Yo no puedo tener ni regulador ni batería, no me va a funcionar nada de luces, nada de lo que yo necesito, pero la moto puede arrancar tranquilamente porque su alimentación, disculpen, para el CDI es independiente. Yo no dependo ni de una batería ni del regulador de voltaje. Pero ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Ustedes me dicen, bueno, yo ya la puse en marcha la moto. Mientras el motor siga girando, esto va a seguir encendido. ¿Cómo hago para qué? ¿Por qué? Porque esto va a seguir dando vuelta. ¿Cómo hago yo para parar la moto? Para que el encendido se corte, para que se corte la chispa acá. Bueno, para eso se encuentra este cable negro con blanco. Fíjense que la alimentación, nosotros vamos a tener un puente acá en el CDI, entre este cable y este cable, internamente hay un puente. Entonces, si acá hay un voltaje, hay una tensión de 50 voltios, sobre este cable también va a haber una tensión de 50 voltios. Cuando yo ponía la llave acá y la giraba, ¿qué es lo que pasaba? La continuidad que yo tenía de acá a acá desaparecía. Entonces yo podía encender la moto, yo la pateaba o le presionaba el arranque. Esto al comenzar a girar ya me alimentaba el CDI y el CDI funcionaba porque pasaba el captor, todo lo que les acabo de decir. Bueno, ¿cómo vamos a hacer que esto pare? Yo tenía la llave en esta posición, a ver si los voy a dibujar. Yo primero la llave la tenía ahí, estaba apagada, la tenía en la posición 0. La llevo a la posición 1 y yo podía encender mi vehículo. ¿Por qué? Porque al llevarla yo a la posición 1, ¿qué es lo que pasaba? La continuidad que había entre verde y negro con blanco se desaparecía y me aparecía la continuidad entre rojo y negro. Yo ahora necesito apagarla la moto, ya llegué a destino, agarro, giro la llave de la posición 1 de la llave, vuelvo a la posición 0. Se lo voy a marcar con rojo, a lo mejor se ve. Se va a la posición 0. ¿Qué pasaba cuando yo volví a la posición 0?
se producía un puente en la llave, ¿se acuerda cuando controlaron la llave? Entre el negro con blanco y el verde. Al producirse ese puente entre negro con blanco y verde que yo tengo acá, ¿qué es lo que pasa? El voltaje que me está generando a mí la bobina de carga del CDI es derivado ¿a dónde? Si yo hago un puente acá, es derivado a masa. Al derivarse a masa, ¿qué es lo que pasa? Pierde su energía el CDI. Al perder la energía del CDI, ¿qué es lo que pasa? Deja de funcionar. Por más que esto siga girando y el reductor se enfrente al captor, el captor va a mandar la señal, pero yo al derivar la tensión esta de 50 voltios, yo la derivo a masa, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la alimentación de acá. Entonces el CDI es como que le faltaría algo, no tiene alimentación, lo principal. Entonces deja de funcionar. Deja de funcionar, al dejar de funcionar, ¿qué pasa acá? Deja de saltar la chispa. Cuando yo quiero volver a encender la moto, hice todos los trámites que tenía que hacer, coloco la llave, al colocar la llave, me voy a la posición 1. Al colocar la llave en la posición 1, el puente que yo tenía entre negro con blanco y verde se va. Entonces yo enciendo la moto, esto comienza a girar y vuelvo a alimentar el CDI. ¿Por qué? Porque el voltaje sí va a llegar hasta acá, pero no se va a derivar a masa. ¿Por qué? Porque ya está en la posición 1. La llave, ustedes ya han metido la llave y la han girado la llave. Estaba la llave así, tac, giraron la llave a la posición 1 y se desapareció la continuidad acá. ¿Ustedes la quieren parar a la moto? De la posición 1 se van a la posición 0. Al irse a la posición 0 automáticamente se produce un puente entre negro con blanco y verde y el voltaje de alimentación de la bobina de carga se deriva a masa. Al derivarse a masa pierde la alimentación del CDI y deja de funcionar. Ese es el funcionamiento del CDI. Después todos los demás valores que yo les había dado. Acá hay 50 voltios. Acá también tiene que haber por arriba de los 50 voltios, entre 50 y 100 voltios. Acá tienen los 0,5 a 3,5 voltios. Esto ya les voy a hacer un videito cómo se mide la bobina, porque la estamos midiendo en voltaje ¿qué? De tensión alterna o voltaje alterno. También tiene una resistencia. Al ser un bobinado va a tener una resistencia. Va a tener una resistencia que va en el orden de los 300 a 1500 ohms. 300 a 1500 ohms dependiendo de lo que me diga el fabricante, pero ese es el rango más o menos que están manejando todas las motos, entre 300 a 1500 ohms es lo que vamos a manejar nosotros en lo que es la bobina de carga. Ya se las voy a enseñar a medir, pero ese es el principio de funcionamiento. Fíjense que es muy diferente a lo que es el CDI de corriente continua, porque el CDI de corriente continua dependía de una batería. En todo caso, si no tenía la batería, dependía de que el regulador esté funcionando bien. En este caso, yo ya ni la dibujé a la batería. Depende únicamente de su funcionamiento, de que esté funcionando bien la bobina de carga. Cuando a ustedes hay una falla típica que les hace, que les llega el dueño con la moto y les va a decir a ustedes, mira, yo le saco la llave a la moto, le saco la llave de contacto y la moto sigue andando. Cuando tengan ese problema, ¿a qué le van a apuntar derecho? Si el de la posición 1 ha ido a la posición 0 y no se apaga la moto, ¿qué es lo que pasa? La llave de contacto no me está haciendo el puente entre negro con blanco y verde, no va a parar. Entonces no es problema de CDI, porque todo el mundo le echa el problema al CDI, le echa la culpa a un montón de cosas, cuando el problema realmente es la llave. ¿Por qué? Porque no me está generando el puente entre negro con blanco y verde. Esa es una de las fallas más características, pero ya la vamos a ir analizando una por una. La bobina es exactamente la misma, el voltaje se mide igual, el captor, la resistencia se mide igual, el voltaje también, la bobina también, el bobinado primario, el bobinado. Esta bobina yo la saco y la coloco en el de continuo, anda perfectamente. Este captor yo lo saco y lo coloco en el de continuo, anda perfectamente. La medida de lo que es la parte de las bobinas de carga del regulador son iguales. Ya les voy a enseñar a medir cómo se mide la bobina de carga del CDI. Así como está dibujado acá, chicos, es como va conectado en todas las motos. Puede venir en este formato, los 4 cables de un lado y 2 de este lado, o pueden unirse estos dos y ser una sola ficha, pero la conexión va a ser siempre la misma. Si tiene los dos cables separados o tiene toda la conexión, o las dos fichas juntas, las dos fichas separadas o una ficha junta. Ahí está, chicos, disculpen. Bueno.
Espero que les haya quedado entendido, es bastante simple. Vamos a ver que lo único que yo necesito es que ustedes se sepan bien estos diagramas para saber lo diferencial. Se sepan bien los colores, negro con rojo, azul con blanco o azul con amarillo, negro con amarillo, negro con blanco y a dónde se dirige cada uno para que ustedes, si le traen un CDI, sepan dónde tiene que ir. Si le traen un CDI que no tiene ficha de conexión, saben a dónde van a conectar cada uno de los cables. Bueno chicos, espero que les haya quedado entendido. Ya les voy a hacer el video de la práctica, sobre todo para medir la bobina de carga del CDI, que es lo único raro, porque esto ya lo saben medir, esto ya lo saben medir y la llave de contacto ya la saben medir. Lo que son las bobinas de carga del regulador también la saben medir, lo único que les queda ver cómo se mide es la bobina de carga del CDI. Bueno chicos, espero que haya quedado entendido. Cualquier cosa me consultan durante la semana. Y nos estamos viendo en el video de la práctica.